Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula Drogas y alcohol. La conferencia nos invita a reflexionar sobre lo que es el consumo de drogas y alcohol, no para denigrar estas tendencias, estos hábitos, para condenarlos, para decir esto está mal, esto es malo, sino para ver un poquito más allá, para ver lo que hay detrás del consumo de drogas y alcohol, para ver más allá también de los conceptos sociales, culturales que hemos desarrollado acerca de lo que es el alcohol. Conceptos que nos mantienen la conciencia dormida, así como también vamos a ver cuáles son las causas del consumo, por qué consumimos, por qué tendemos a desarrollar esos hábitos en nuestra vida que no teníamos, ¿sí? Y por qué son un obstáculo para lo que es el despertar de la conciencia y el progreso o desarrollo interior. Y no solamente vamos a ver que son un obstáculo, sino que nos conducen por la vía opuesta, ¿sí? Por el degeneramiento, la involución, la decadencia, tanto moral como espiritual. Y vamos a ver cómo también, por medio del autoconocimiento y del trabajo interior, podemos superar estos hábitos, lograr esa libertad interior. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar este tema observando y estudiando lo que son los conceptos sociales que hemos desarrollado acerca de las drogas y el alcohol. Porque si bien son sustancias que son similares, que son prácticamente lo mismo, porque surgen a partir de las mismas causas y también generan los mismos efectos en las personas, solemos verla de una manera muy diferente, ¿sí o no? No vemos igual a la droga que al alcohol. ¿Qué es más malo, la droga o el alcohol? La droga, ¿no? Sí, la droga lo vemos como algo malo, pero ahora vamos a ver esos conceptos sociales que hemos desarrollado, como decía, en los que estamos dormidos. ¿Por qué si son prácticamente lo mismo, tenemos esos sentimientos tan opuestos hacia las drogas y al alcohol? Porque no es lo mismo ver a una persona drogada que a una persona alcoholizada. Si nosotros vamos por la calle y vemos en un bar una persona que está alcoholizada, eso nos parece normal. A veces nos causa risa ver un borrachito. Pero cuando vemos una persona drogada, ¿qué pasa? El sentimiento es diferente. No es lo mismo saber que una persona vende alcohol que vende droga. De hecho, el alcohol se vende públicamente. Un amigo se puede poner una tienda de licores, de muchas bebidas alcohólicas y eso parece, está progresando, qué bien, qué bien que le va. Pero si sabemos que un amigo vende droga, el concepto cambia. No es lo mismo ver comprando alcohol a una persona en un negocio, en un supermercado, que ver en la calle comprando a una persona droga. No es lo mismo saber que el hijo consume alcohol los fines de semana a que el hijo está fumando porro o consumiendo algún tipo de droga. Eso nos preocupa. Sin embargo, todos los fines de semana le damos dinero para que salga de botellón con sus amigos, para que compre su cerveza, ¿sí? Muchas veces hasta sentimos orgullo. Ay, porque el hijo se está divirtiendo, está saliendo, se convirtió en hombre, toma alcohol, ¿sí? Lo vemos muy diferente. Ahora, ¿por qué esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la droga y el alcohol? ¿Por qué esa diferencia de sentimientos que experimentamos? Sí, dijimos que prácticamente es lo mismo. Exactamente. Entonces vamos a ver varios puntos que nos hacen sentir esta gran diferencia. Primero, porque los conceptos sociales nos duermen la conciencia y nos impiden percibir la realidad. Desde niños hemos visto que en nuestra casa, en todo sitio, las personas mayores consumen alcohol, ¿sí? Y se ríen, se divierten, la pasan bien. En la cena, en las reuniones sociales, ¿sí? En los almuerzos familiares, siempre hay alcohol, ¿sí? Y toman su copetín antes de la comida, entre la comida toman su vino, después de la comida toman otra sustancia, ¿sí? El abuelo la pasa bien, se relajaba, se reía. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos incorporando ese hábito en nuestra vida. Entonces, cuando nos hacemos mayores, como si eso fuera
¿sí? Un hábito de personas mayores, empezamos a desarrollar esos hábitos y esas costumbres. También porque el alcohol está aceptado colectivamente. Todo el mundo consume alcohol. ¿Quién de ustedes conocen que no consuman alcohol? El alcohol se ha vuelto parte de nuestra cultura, de nuestra tradición y el mediador de todas las reuniones sociales. Porque encontramos alcohol en la Navidad, en el fin de año, en el principio de año, en los cumpleaños, en las bodas, en las comuniones, en los bautizos, hasta en las fiestas religiosas. El Día de los Santos, ¿sí? El Día de la Virgen, de tal cosa, de cual otra, siempre hay alcohol, siempre hay un motivo para tomar alcohol. En una fiesta puede faltar la tarta, puede faltar el pastel, eso nadie se da cuenta. Pero ¿cuándo han ido a una fiesta que falte una copa de alcohol? ¿Cuándo han ido a una boda, a un cumpleaños o a una reunión social donde no haya alcohol? Eso es raro, ¿sí? Entonces esa aceptación colectiva hace que nosotros no le veamos nada de malo, ¿sí? Y que lo contrarrestemos, por el contrario, como lo veíamos al principio, con lo que es la droga. También porque el alcohol es legal, está permitido, ¿sí? Lo venden públicamente en el supermercado, en la tienda de la esquina, en el chino, ¿sí? Hay negocios muy elegantes donde venden alcoholes, licores muy, ¿sí? Muy caros, importados, que le hacen ver otro valor. También porque se ha desarrollado toda una filosofía alrededor de lo que es el vino, ¿sí? Lo que hace que el vino deje de ser ya una bebida simple y se convierta en algo de categoría, ¿sí? Lo asociemos a esos conceptos de elegancia, de categoría, de superioridad, ¿sí? Existen cursos de catación de vino, entonces nos enseñan las propiedades de los vinos, que el vino seco, que el vino dulce, que tantas cosas, y nos enseñan cómo servir el vino, cómo moverlo, en qué copas van. Lo huelen, lo toman y todo eso hace que esa bebida tome otro significado y que cuando la consumamos entonces nos sintamos de esa manera. Personas elegantes, personas importantes, porque hay vino para todas las clases sociales. Hay vinos para el rico, carísimos, licores importados, y también hay vinos para el pobre, ¿sí? Para la persona que está en la calle que también consume alcohol. O sea que abarca a todos los niveles sociales del alcohol. Y también porque al alcohol se le hace publicidad, en cambio la droga no. Entonces, todas estas publicidades nos llevan a asociar el consumo de alcohol con las vacaciones, con el descanso, con el placer, con la noche perfecta, con la fiesta, con la alegría, con la diversión, con la desinhibición de uno, romper el hielo, ¿sí? Poder expresarse libremente. Y toda esta información entra a nuestro subconsciente, entonces inmediatamente relacionamos el alcohol con todos estos conceptos, ¿sí? En ningún lado se nos muestra la realidad de esas sustancias. Y claro, y a las empresas de alcohol, ¿qué les interesa? Vender. Entonces para eso asocian el alcohol a todo lo agradable que uno se pueda entregar. Y lo mismo pasaba hace tiempo cuando las publicidades de cigarrillo estaban permitidas, porque hoy en día no está permitido hacer publicidades a los cigarrillos. Entonces, antiguamente, ¿qué pasaba? Existían estas publicidades en donde se mostraba el cigarro con un hombre fuerte, con un hombre macho, con un hombre seguro de sí mismo, con una mujer de tal forma, elegante, ¿sí? Liberal, que hace ciertas posturas, que fuma de determinada manera, la posición de la mano, del cuerpo, etc. Entonces, claro, al ver estas publicidades, uno empezaba a fumar y se sentía como estas personas. El hombre se sentía como este hombre, la mujer se sentía como esa mujer elegante, libre, atractiva, ¿sí? Pero, claro, no veíamos la realidad de lo que es el tabaco. Exactamente igual que lo que pasa hoy con el alcohol. Entonces, como verán, en ningún lado, ninguna publicidad, a través de ningún concepto social, se nos muestra la realidad de lo que es el consumo de alcohol. Se nos muestra cómo empieza la fiesta, pero no cómo termina. Se nos muestra solamente una cara de la moneda, pero la otra siempre se está ocultando. No se nos muestran los efectos y las consecuencias del consumo de alcohol, que son exactamente iguales a las de la droga. Porque tanto el alcohol como la droga produce adicción, produce dependencia, produce esclavitud.
corroe la voluntad. ¿Cómo se siente al otro día cuando uno sale, se emborracha, toma alcohol? Está descompuesto, vomita, no tiene fuerza, resistencia hacia la vida. Con la droga pasa lo mismo. Tanto la droga como el alcohol incitan a la violencia, al descontrol, a la infidelidad. O sea que producen efectos tanto a nivel personal como social y también de familia, de pareja, ¿sí? Producen la muerte no solamente por la falta de salud, sino también por los accidentes de tráfico. Pueden llevar a una persona a perder el trabajo, a perder su familia, a quedar en la calle, a perderlo todo. Tanto las drogas como el alcohol. Entonces todos esos conceptos sociales, esa aceptación colectiva del alcohol, todas las publicidades que nos muestran solamente esa cara de la moneda, no nos dejan ver que el alcohol es también una droga. Porque como decíamos al principio, surgen esos hábitos a partir de las mismas causas psicológicas. Lo que nos lleva a consumir es lo mismo. Y los efectos también son los mismos. Entonces es lo mismo. Pero los conceptos sociales, la aceptación colectiva, hacen que veamos la droga de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque es ilegal, porque no está permitida, porque no se le hace publicidad. Entonces, al estar enfrente a una persona que se droga o al saber que una persona consume droga, sentimos inmediatamente estar frente de un delincuente, de un degenerado, nos da miedo, sentimos peligro, vemos ahí la muerte. Cuando las personas alcohólicas también llegan a la delincuencia por el alcohol. El alcohol también degenera, también produce la muerte, pero como se nos ha vendido otra idea, no lo alcanzamos a ver. Y tanto la persona que consume droga como la que consume alcohol está buscando lo mismo en esa sustancia. La persona que se droga no está buscando la muerte. No, ¿qué está buscando? Experimentar sensaciones, escapar de la vida, de ciertos problemas, alegría, apaciguamiento de la mente, lo que sea, lo mismo que busca el que consume alcohol. ¿Y ahora qué vamos con todo esto? ¿A defender la droga? No. No quiere decir que ahora entonces veamos la droga como felicidad y que no tiene nada de malo, sino que veamos que el alcohol es igual que la droga y que los hábitos que frecuentamos cotidianamente, ¿sí?, no los observamos. Estamos dormidos en esos hábitos. ¿Por qué? Por los conceptos sociales que hemos desarrollado. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las causas psicológicas del consumo, tanto de drogas como de alcohol. ¿Sí? La mayoría de las personas considera que consume alcohol porque les gusta el sabor. Entonces decimos, es que me gusta el sabor y por eso consumo alcohol, ya sea una copa de vino, una copa de cerveza, ¿sí?, una bebida más fuerte con vodka o lo que sea. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Serán que lo que nos gusta es el sabor? La mayoría de las personas consideran que sí, que es el sabor de la cerveza lo que nos gusta. Ahora, si nos gusta el sabor, ¿por qué no consumimos cerveza sin alcohol? Ay, porque la cerveza sin alcohol es horrible. ¿Qué diferencia tiene? El alcohol que lleva. ¿Sí? Muchas personas dicen que la cerveza sin alcohol es horrible. ¿Sí? ¿Por qué si lo que nos gusta es el sabor, en una fiesta nos dan otras bebidas que no tengan alcohol? Si lo que buscamos es el sabor de la bebida. ¿Por qué no nos dan un zumo de fruta, una bebida de coco o lo que sea? Si lo que estamos buscando es el sabor. ¿Sí? Para poder descubrir y ir más allá del sabor, que también es algo que tenemos asociado a la psicología, tendríamos que sentarnos a observar, ¿sí?, lo que hay detrás de esa tendencia, qué es lo que nos lleva a consumir. Y de esa manera vamos a ver que lo que nos gusta no es tanto el sabor, sino todas las sensaciones que me produce el consumo de alcohol. Todo el ambiente que acompaña a esa sustancia, ¿sí?, las emociones, las sensaciones y el ambiente de descanso, de relajación, de olvido, de paz, de bienestar, ¿sí?, esas sensaciones de inclusión,
de poder, de autoconfianza, de desinhibición, de alegría, de euforia, de exaltación que me produce esa bebida. Que si no me produciría todas estas cosas, entonces no la consumiría. O sea, las drogas y el alcohol son sustancias psicoactivas. Primero tenemos que saber qué quiere decir eso. Que activa estados psicológicos. Todos estos estados psicológicos se activan ya sea por la droga o por el alcohol. Y eso es lo que nos gusta. Cuando ustedes eran adolescentes, empezaban a tomar alcohol y no era agradable el sabor. Nos forzábamos a tomarlo para poder sentir lo que sentían los mayores, como lo vemos en esa imagen. Entonces, al tomar alcohol sentíamos poder, desinhibición, podíamos ir a la fiesta, divertirnos, expresarnos, ¿sí? Pero no nos gustaba lo que estábamos tomando, lo tomábamos para eso. Pero al ver que nos producía todas estas sensaciones, todos estos estados psicológicos, entonces lo empezamos a relacionar con el gusto. Cuando lo que nos gusta es esto. Y después entonces terminamos diciendo que me gusta el sabor. Entonces cuando vemos como en esta imagen esa persona que está tomando esa cerveza con un gusto, con un placer, ¿sí? Lo que está buscando es esa sensación de relajación, de olvido, de descanso, de despeje total, ¿sí? De escapar por un momento de la vida, de la resistencia, de sus estados psicológicos. Y eso es lo que le gusta, lo que está buscando. Porque si no tendríamos que decir que la persona que fuma porro, lo que le gusta es el humo de la marihuana en su boca. ¿Ustedes creen que le gusta eso? ¿Por eso lo hace? No, en ese ejemplo es fácil verlo. Pero en el alcohol no. ¿Por qué? Por lo mismo, por los conceptos sociales y por la relación que tenemos a todas estas sensaciones. Entonces, tanto el consumo de drogas como el alcohol ponen en evidencia que existe un conflicto psicológico en nuestro interior que generalmente desconocemos y del cual estamos siempre buscando escapar. O sea que consciente o inconscientemente buscamos siempre un escape a través del consumo, que pueden ser diferentes. Puede ser estrés de mucho trabajo, de mucha actividad, sensación de rutina, insatisfacción con la vida, con uno mismo, sentimientos de frustración, miedos, inseguridades, culpas, traumas, ¿sí? Que uno carga en su interior y que muchas veces desconoce, problemas familiares, etc. Cuando una persona no se conoce a sí misma, no conoce todos estos conflictos que puede tener en su interior. Entonces, por medio del autoconocimiento, podemos conocer estos conflictos internos, podemos comprenderlos, podemos eliminarlos y alcanzar estados naturales, no artificiales, sino naturales y permanentes de bienestar, de paz, de libertad interior. ¿Sí? Porque a través de la droga y el alcohol buscamos esa libertad interior que podemos conseguir permanentemente a través de lo que es el autoconocimiento y la resolución de esos conflictos internos. Porque las drogas y el alcohol lo único que hacen es tapar estos conflictos por un momento, liberarnos por un momento, mientras dura el efecto de la sustancia. Pero una vez se va el efecto, ¿qué pasa? Vuelven los conflictos, vuelven los problemas y vuelve otro problema más, que son los efectos del consumo. O sea que antes tenía un problema, ahora tengo dos. ¿Sí? Y lo que hacemos es caer entonces en una dependencia que es adicción. ¿Sí? ¿Por qué? Nos volvemos adictos cuando dependemos del consumo y lo necesitamos para estar bien. Porque hemos buscado esa técnica para salir de los problemas y ahora desarrollamos una adicción, una dependencia. Dependo del consumo para sentirme bien, para estar en paz, para experimentar alegría cuando me junto y me reúno con personas, porque si en una fiesta no hay alcohol, entonces todos nos aburrimos. Para sentirme libre, para escapar de la rutina de la vida, para todo empiezo a necesitar alcohol. Para desinhibirme, para poder expresarme libremente también, para muchas cosas. Pero claro, existen niveles de adicción. Existen personas que dependen de una copa de vino todas las noches.
para hacer llevadera la vida, ¿sí? Existen personas que se ponen a cocinar y lo primero que tenemos que hacer es servirnos esa copa de vino para hacer esa actividad más amena, para tener voluntad, para hacer la comida, ¿sí? Existen personas que consumen solamente los fines de semana, tal vez el sábado a la noche, el domingo a la tarde, y que se consideran que no son adictos y dependientes, hasta que lo suspenden y se dan cuenta que su cuerpo se los pide. Sienten ansiedad, sienten que algo les falta a la vida si no me tomo esa copita el domingo o el sábado. Y hay personas que ya tienen un grado mayor de adicción, o sea, que necesitan estar todo el tiempo bajo el efecto de esas sustancias, porque ya no pueden soportar la realidad fuera de esos efectos. Sin importar cuál sea el nivel de adicción, tenemos que saber que lo que genera esta dependencia es que nos encierra en un círculo vicioso de placer y de dolor. Porque consumimos para experimentar placer. El efecto de las sustancias nos generan esos estados. Pero una vez se van, viene el dolor. Y con el dolor viene el deseo de volver a consumir. Entonces quedo encerrado ahí. Placer y dolor. Placer y dolor. Cuando se va el efecto de las sustancias me genera, no solamente vienen los problemas, sino que viene ese vacío, esa resistencia, ¿sí? Y ahí es cuando quedo encerrado en el círculo vicioso de la adicción. ¿Y qué pasa con la adicción? Que poco a poco nos va degenerando. Porque cada vez necesitamos consumir con más frecuencia. Al principio solo consumía los sábados a la noche cuando salía, ahora también los domingos a la tarde, de vez en cuando le meto también un día en la semana. Busco la excusa, una salida, algo para consumir también entre medio de semana. Sustancias más fuertes, al principio a lo mejor solamente tomaba cerveza, ahora ya tomo bebidas más fuertes. Empezaba con un porro, ahora termino con la cocaína. Más cantidades, al principio era un vaso, ahora una botella, 2, 3. Y poco a poco entonces, lo que pasa es que las sustancias van agarrando campo en nuestra vida, van acaparando más nuestra vida y gradualmente vamos perdiendo la sensibilidad, la alegría natural de vivir, la tolerancia, la paciencia, vamos perdiendo la voluntad, la fuerza, el amor, la coherencia. Nos volvemos seres incoherentes que defendemos los hábitos, que no justificamos, seres egoístas porque el consumo se convierte en el eje de nuestra vida, entonces solamente estamos pensando en eso. No nos interesa ni siquiera la familia, las personas que nos rodean, a las que podemos estar dañando con nuestras actitudes. ¿Sí? Y por supuesto también hay niveles de degeneramiento. Así como hay niveles de adicción, hay niveles de degeneramiento. ¿Sí? Porque hay personas que se degeneran a tal punto que dejan el trabajo, ya no lo pueden asumir, no pueden asumir las responsabilidades de su vida, destruyen su familia, quedan en la calle, se despojan de todos sus valores humanos. Y hay personas que solamente consumen una copa al día, los fines de semana, pero también se ve el deterioro de los valores de esa persona. No es lo mismo cuando uno consume alcohol que cuando no lo consume y ese hábito no tiene participación en la vida de la persona. También se nota el deterioro de los valores. Entonces, por todo esto, es que las drogas y el alcohol son un obstáculo para el despertar de la conciencia y para el progreso espiritual. Porque, como vemos, nos conducen por el camino contrario, por el camino de la involución, de la decadencia, del degeneramiento, de la pérdida de valores. Nos duermen completamente la conciencia, ¿sí? Nos duermen en conceptos sociales que no nos dejan percibir la realidad, etc. Entonces, bueno, para poder ver un poco más y profundizar en esto, vamos a ver algunos puntos específicos. Como por ejemplo, bajo el efecto de las drogas y el alcohol, se pierde completamente la conciencia. Esto ustedes lo pueden saber. Cuando estamos bajo el efecto, así sea de una copa de alcohol,
uno pierde la capacidad de autoobservarse. Imagínense que si es difícil autoobservarse en estado sobrio, ¿cómo podemos autoobservarnos bajo el efecto de estas sustancias? Entonces perdemos el control de nuestra máquina humana, y la máquina es gobernada, manejada por todo el ego, por todos nuestros yoes. Entonces cedemos a todas las tentaciones, a todos los yoes. Sale el yo de la burla, de la crítica, del chiste, la lujuria, las bajas pasiones, etc. Esotéricamente se dice que el ser humano, cuando se alcoholiza, va pasando metamorfósicamente por un montón de animales, en donde adopta su comportamiento. Empezando por el yo loro, porque uno se toma una copa y ya empieza a hablar como un loro, ¿sí? A echar chiste, a reírse de todo, ¿sí? Y habla, y habla, y habla, y saca temas, y cuenta historias, ¿sí? A medida que va consumiendo otra copa, otra botella, pasa al yo mono, al yo mico. Entonces empieza a hacer payasadas, empieza a bailar, se sube a las mesas, se saca la camisa, ¿sí? A comportarse, echa chistes, se burla como un mono, ¿sí? Más adelante pasa al yo león, ¿sí? El rey de la selva, la agresividad, empieza a pelear con los amigos, ¿sí? A decir que por qué le miraron a la novia, ¿sí? Se comporta con violencia, con agresividad. Y finalmente, ¿en qué animal termina? No, ojalá fuera la tortuga. En el cerdo, tirado, vomitado, todo lleno de cerveza, mojado, ¿sí? Que la verdad que ahora que se lo estoy diciendo, no que lo estoy imaginando, sino que me parece un poco cruel compararlo con los animales, porque una cerdita, ¿sí? No tiene nada que ver con un hombre borracho, ¿sí? No tiene nada que ver con un hombre borracho tirado y revolcado en su vómito. Los cerdos, los animales al final pues están en su naturaleza, pero el ser humano se sale y se termina comportando entonces peor que los animales. Por otro lado, el alcohol hace que se desinhiba nuestra personalidad, ese filtro del ego que muchas veces hace que no dejemos salir ciertos comportamientos, un filtro inteligente. Pero cuando tomamos alcohol, ese filtro se rompe, desaparece, entonces dejamos salir todos los yoes. Hacemos cosas de las que ni siquiera somos conscientes y que al otro día nos arrepentimos y decimos, uy, ¿cómo yo pude hacer eso? Si es que nos acordamos. Muchas veces nos cuentan cosas que hemos hecho que ni siquiera nos acordamos y nos dice, Dios mío, ¿cómo pude haber hecho eso? Entonces se dice esotéricamente también que cuando uno está alcoholizado se abren las puertas del infraconsciente, entonces salen yoes de los cuales uno ni siquiera sabe que los tiene. Por eso bajo el efecto tanto de drogas como el alcohol, muchas personas cometen asesinatos, violaciones, robos y al otro día terminan en la cárcel. Se encuentran en la cárcel y dicen, ¿qué hice para terminar acá? No se acuerdan de nada. ¿Sí? Imagínense si uno tiene un yo de la ira y conscientemente, sin efecto de alcohol ni de droga, no lo puede controlar, cuando uno se alcoholiza puede llegar hasta matar a su pareja, a su vecino, a lo que sea. Porque se pierde esa personalidad y la conciencia completamente queda anulada bajo el efecto de estas sustancias. Por otro lado, tenemos que ver que el consumo hace que perdamos mucha fuerza y estabilidad psicológica. Una borrachera, una salida con los amigos que uno dice, bueno, no pasa nada una vez, luego me recupero, mañana descanso, el lunes retomo, me divierto, lo subestimo, puede llevar a hacerme perder toda la fuerza, toda la estabilidad psicológica que había alcanzado, ¿sí? A volver a dormirnos en yoes que ya habíamos superado y nos puede costar el atraso de todos los avances que habíamos logrado hasta el momento. Imagínense, después de una borrachera de una noche, al otro día, ¿quién se levanta a meditar y a continuar con el trabajo interior? Es como que se pierde toda la fuerza, se pierde la mística, se pierde la fe, se apaga esa llama que a uno lo lleva a querer progresar cada día.
Y lo puede llevar a uno a perder todo y abandonar, porque una cosa lo lleva a la otra. Cuando estamos bien, podemos pensar que no pasa nada, pero cuando lo hacemos no sabemos que es una cadena que nos va a llevar. Y por último vamos a ver que las actividades mediadas por estas sustancias solamente fortalecen el ego y las bajas pasiones. Porque ¿qué hace uno saliendo a la noche, tomando alcohol, en fiestas, etcétera, juntada en ciertas situaciones? Solamente deja que salga su yo, que salga su ego, que se fortalezca la personalidad. ¿Sí? ¿De qué se habla en estas reuniones donde hay alcohol? De nada trascendente. ¿A qué nos llevan esas amistades? A nada trascendente. Entonces, si una persona quiere despertar la conciencia, avanzar espiritualmente, desarrollarse interiormente, estos hábitos no van con esas elecciones de vida. Entonces tenemos que salirnos de ese círculo, de esos hábitos, de esas tendencias, para entrar en otro círculo, donde encontramos un nivel superior de conciencia, de libertad, de comprensión de la vida. Pero claro, que no lo podemos ver mientras nosotros nos encontremos en este círculo con estos hábitos y estas costumbres. Para eso tendremos primero que salir de ahí. Entonces vamos a ver cómo podemos superar estos hábitos, dependiendo, por supuesto, de la dependencia, de la adicción que uno haya desarrollado. Cada persona tendrá que hacer un trabajo diferente, ¿sí? Entonces este trabajo consiste en hacer un trabajo tanto físico como psicológico. Y en cuanto a lo físico, lo primero es abandonar voluntariamente el consumo, ¿sí? Sabiendo todo lo que sabemos, que es un hábito, que estamos dormidos en esos hábitos, abandonarlo completamente. Dejar de frecuentar los lugares y las personas que nos influencian al consumo, porque todas las reuniones mediadas por el alcohol lo único que buscan es fomentar esas emociones, esos estados, y todo gira en torno al alcohol. Entonces, ¿qué hago yo en un bar si no voy a consumir alcohol? ¿Qué hago yo en una fiesta de noche reunido con amigos que consumen alcohol si yo no lo voy a consumir? Pues me tengo que salir de ese círculo. Ocuparnos en tareas constructivas para despejar la mente, para acostumbrar a nuestro cuerpo a otras actividades más sensibles. Puedo leer un libro, si puedo hacer actividades que me ayuden a progresar en lo interior, mucho mejor. Hacer ejercicio por las mañanas para desintoxicar el cuerpo, respirar aire puro, para que nuestras células se vayan acostumbrando a otros hábitos, a otras costumbres, a otra sensibilidad, para que empiece nuestro cuerpo a vibrar en otra sintonía. Y practicar el sacrificio por la humanidad, acompañado con la negociación con la ley divina. Porque si yo ayudo a otras personas a recuperarse, a salir de donde están, entonces la vida también me ayuda a mí a salir y a superar esos hábitos. Entonces puedo hacer esa práctica que ya hemos enseñado de negociación con la ley, con la justicia divina. ¿Para qué? Para que me ayuden a eliminar ese yo completamente y saldar el karma que ese yo ha generado. Porque cuando nosotros nos metemos en esos hábitos y en esas costumbres, empezamos a establecer recurrencias con personas, con lugares, con ambientes, con situaciones, ¿sí? Y todo eso está establecido. Entonces yo hago ese negocio con la ley y yo me hago un compromiso, la ley me libera de esas cosas, me ayuda a mí a superar ese yo y lo elimina completamente. Acompañado, por supuesto, de todos los trabajos que uno tiene que hacer también. Y en cuanto al área psicológica, tenemos que primero reconocer el hábito como un yo, como algo que no hace parte de mí, sino que yo he desarrollado, he incorporado en mi vida a tal punto que lo considero normal porque todos lo hacen, ¿sí? Pero no nací con ese hábito. Hay personas que no lo tienen, entonces yo lo puedo superar. Tengo que ver que eso es un yo y que detrás de ese yo hay muchísima información que tengo que empezar a ver en la meditación reflexiva. Entonces me puedo sentar a meditar sobre este yo y hacerme las siguientes preguntas. ¿Cómo he desarrollado estos hábitos? Entonces acá tengo que hacer una retrospección de mi vida y ver cómo yo los he incorporado en mi vida. ¿En qué experiencias, en qué situaciones? ¿Por qué los he incorporado? ¿Cuándo?
¿A qué edad empecé a consumir? ¿Qué buscaba cuando consumía? ¿A qué lo tengo asociado? Entonces ahí van a salir todos mis conceptos. Lo tengo asociado a esto, a lo otro, la alegría, la diversión, tal vez al descanso. ¿Qué busco al consumir esas sustancias? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué me produce cuando lo consumo? Entonces me tengo que observar y observarme cuando consumo, qué siento, qué experimento. ¿Qué pasa si lo suspendo? ¿Qué pasa si esta semana no consumo alcohol? ¿Cómo me siento? ¿Sí? Tendría primero que dejarlo y ahí entonces, cuando experimento eso, también observarlo y ver entonces qué grado de adicción, de dependencia tengo. ¿Cómo actúo bajo los efectos de estas sustancias? Me observo cuando consumo, cómo actúo. Todo lo que ha generado eso en mi vida. Cómo cambia, cómo muta mi ser. Cómo soy también cuando no consumo alcohol. ¿Sí? Si voy a una reunión social y no consumo, ¿cómo soy? ¿Cómo me siento en ese momento? ¿Hasta dónde me ha llevado todo esto? Entonces puedo ver los problemas que tengo, ya sea de salud, de familia, de amistades, los valores que he perdido por el consumo de ciertas sustancias, cómo era una persona y ahora poco a poco me fui convirtiendo en otra, la intolerancia, la resistencia, la pereza, y ver la relación de todos esos defectos con esto. Así entonces vamos a ir a poder hacer una liberación completa, liberarnos de todos los conceptos, de todas las ideas, de todos esos vínculos que siempre me llevan a caer en el consumo, que me llevan a estar apegados a esa sustancia, a defenderla, a necesitarla, etc. ¿Sí? ¿Les queda alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema? ¿Todo les ha quedado claro? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí dejamos